Muy bien, el mensaje entonces, como anunciábamos antes, está basado en el libro de Juan capítulo 5. Y quiero compartírselo como siempre me gusta compartirles, siempre invitamos a que podamos referirnos a la Biblia, podamos ir a ella, podamos buscar en ella el pasaje que se cita. Uno de los principios que aprendemos en la Escritura de estar confirmando con ella lo que se dice acerca de Jesucristo. Bien, vamos a leer. Dice Juan capítulo 5 versículos 1 en adelante. Dice: después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Al instante, aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él le respondió: el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado. No peques más para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. El versículo 17 dice: y Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. El enfoque adecuado. ¿Qué está sucediendo aquí? Pues hemos hablado de este tema demasiadas veces. Hemos hablado acerca hemos escuchado muchos mensajes acerca de esto, así que mucho comprendemos ya acerca de lo que está sucediendo acá, y pues hoy quisiéramos hacer un aporte más a esto para nuestra vida, darle el enfoque correcto. ¿Y esto por qué razón? Porque suceden muchas cosas en nuestra vida cristiana, nuestra vida delante de Dios, nuestra vida como creyente de Dios. Suceden muchas cosas en nosotros internamente, y también suceden muchas cosas en el ambiente alrededor nuestro. Sucede con la familia, sucede con los compañeros de trabajo, sucede en el área económica, sucede en lo comercial, suceden muchas cosas que nos afectan a nosotros y que nosotros afectamos a los demás. Entonces, surgen situaciones en las que la realidad es percibida de diferentes maneras. Entonces, se le dan enfoques diferentes. De manera diferente se atienden situaciones que para algunos es prioritario, para otros no es tan prioritario, es secundario tal vez. Y se juegan roles que a veces no corresponden. No me corresponden a mí como ciudadano, o no me corresponden como padre, o no me corresponden como esposo, pero de pronto estoy también obviando roles que sí me corresponden porque no me estoy enfocando en lo que soy, en lo que Dios ha hecho de mí y en lo que Dios ha hecho de ti también. Entonces, por eso es que es importante. Y aquí se mezclan muchas cosas. Y usted dirá: ¿y todo esto qué tiene que ver con la sanidad de un paralítico? Bueno, sucede un milagro allí. Y es maravilloso y es hermoso recordarlo y ver cómo Dios manifiesta su amor, manifiesta su poder en la vida de una persona. Recuerde que en el lugar había muchas personas, no era el único que había allí. Dice que había multitud de personas se congregaban allí con la intención
de encontrar sanidad. Y eso pues sigue sucediendo. Hace muchos, hace algunos años, era yo niño, y mi abuela me llevó con un señor que tenía un tratamiento de homeopatía específicamente para lo que yo sufría. Ese era el comercial, ¿verdad? Pero al parecer el señor había logrado muchos avances en la enfermedad de las personas que pues tenían diferentes dolencias. Y recuerdo muy bien cuando nos acercamos al lugar que había mucha gente. Había una gran cantidad de personas por todos lados. Era cerca de un plantío de bananos, era una bananera. La casa era una casa sencilla, casa de los trabajadores. El señor había llegado y se había instalado allí. Su fama se había extendido por muchos lugares. Y pues fuimos allí y había cualquier cantidad de personas. ¿Por qué? Porque queremos ser sanos. Nosotros no nos gusta sufrir dolencia, y cuando encontramos o escuchamos que se sana tal dolencia en tal lugar, pues acudimos allá. Hoy en día pues azota a la humanidad este tema del COVID, y pues las personas en su condición se han acercado a los lugares de manera ordenada o de manera agendada a colocarse la vacuna, y pues buscan todo esto. A lo que quiero llegar con esto, y es que no es solamente la pandemia, por eso hacía la referencia a cuando mi niñez, es que nos gusta sentirnos bien, y si nos sentimos mal vamos a buscar quien nos ayude a sanarnos. Y si tenemos un familiar enfermo, vamos a llevarlo a donde una persona en la que confiamos que le puede sanar. Y quiero hacer énfasis en esto. ¿Por qué razón? Porque el evento que vemos acá, el evento que sucede allí, es de la expectativa que estaban las personas reunidas allí con la intención de ser sanados. ¿Cierto? Si usted quiere, lo puede leer nuevamente y verificar que las personas se habían reunido allí con la expectativa de que el agua se moviera. Hay discusión de si esto sucedía realmente o era una interpretación que tenían las personas acerca de lo que sucedía allí, qué era lo que pasaba. Bueno, eso quedará para otra ocasión. Lo cierto es que había mucha gente con la expectativa de ser sanados. Ahí estaban. Jesucristo se acerca a uno de ellos, uno de estos hombres, una de estas personas, 38 años en cama. Lo llevaban, lo dejaban allí, y dice: no tengo quien me meta al estanque, así que su futuro iba a seguir siendo igual. Bueno, vemos la misericordia de Jesucristo, su compasión para con esta persona, y uno puede decir, y entra de una vez cuestionamiento: ¿y qué pasó con los demás? Recuerden el propósito de Dios, el enfoque de Dios, para que no se nos olvide eso, ¿ya? Ahora bien, allí sucede algo extraordinario. Jesucristo pregunta algo que para muchos es pues obvio. Es obvio, si está allí es porque quiere ser sano. Jesús le pregunta: ¿quiere ser sano? Y pues podríamos decir que la respuesta sería obvia, pero usted verá más adelante que no, las cosas que parecen obvias conscientemente o inconscientemente a veces no son tan obvias. ¿Cuál es la verdadera necesidad del hombre? ¿Cuál es nuestra verdadera necesidad? Y preguntemos también, ¿cuál es nuestra debilidad real, verdadera? ¿Cuál es nuestro temor verdadero? ¿A qué realmente le tememos? ¿A qué realmente veneramos? ¿Qué realmente adoramos? ¿Cuál es la conveniencia de las decisiones que tomamos? Y todo esto se va llevando en sí a un entendimiento real de lo que somos, de lo que creemos y de lo que queremos. Y Jesucristo avanza con este hombre, que le responde, por supuesto, que quiere ser sano, pero no tiene quien le ayude a entrar al estanque. Y se produce el portento de Dios. Jesucristo le dice: bueno, toma tu lecho y anda. Maravilloso. Me encanta cómo Jesucristo, ya hemos hablado de esto en un video acerca del señorío de Jesucristo, cómo Jesucristo manifiesta el poder divino. Recuerden que el poder divino allá en
En el Génesis era de hablar de que las cosas existieran y existían. Existan las hierbas, existan el árbol, existan los animales, exista esto, exista lo otro, y pues existe. Por la palabra, el poder, la autoridad en la entonación de Jesucristo. Jesucristo le dice a ese hombre, toma tu lecho y anda. Estaba paralítico, 38 años en cama, toma tu lecho y anda. ¿Qué poder? ¿Qué autoridad, pues, de Jesucristo? Y aquí es donde viene ahora lo interesante. Y la base del título de este tema. Y es que, según nos dice el escritor Juan, inspirado, dice que Jesús le dice allí en el versículo 8, levántate, toma tu lecho y anda. No hubo ningún ritual, no hubo ninguna ceremonia, no hubo ningún aspaviento, no hubo más que el atronador mensaje o la atronadora orden de Jesucristo: toma tu lecho, levántate, anda. Y es tremendo, pero aquí es donde viene, a donde lo quiero llevar. Y dice en el versículo 9, al instante aquel hombre fue sanado, tomó su lecho, anduvo, y era día de reposo. ¿Qué pasa? El versículo 10 va a decir: entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. No sé si lo capta usted. Acababa de suceder un milagro, acababa de suceder algo maravilloso, acababa de suceder algo inexplicable, acababa de suceder algo que nadie se lo podía esperar de esa manera. Sin embargo, todos los que estaban allí estaban a la expectativa de poder ser sanados. Sin embargo, el enfoque cambió. ¿Lo nota? El enfoque cambió. La actitud, lo que estaban allí, era de: se mueve el agua, tomamos a nuestro enfermo, o si yo estoy enfermo, corremos para el estanque y sanamos. Pero en el momento que Jesucristo hace el milagro, esta persona es sanada, toma su lecho, se le echa al hombro, empiezan a señalar, empiezan a juzgar y empiezan a condenar. Cambió el enfoque. ¿Por qué? ¿Qué sucedió? ¿Qué pasó en el corazón de estas personas? ¿O qué había en el corazón de estas personas? Y esto es importante para que nosotros lo tengamos presente hoy, para que nosotros no perdamos el enfoque hoy también. Es importante que comprendamos esto, ¿ya? Este grupo de personas empieza a cuestionar a este hombre, a juzgarle, y le dicen: no te es lícito. El tema de los legalistas. No te es lícito, es día de reposo, no puedes llevar tu lecho. ¿Quién era el que llevaba el lecho? Era un hombre que durante 38 años, muchos de los que estaban allí se habían tropezado con él, muchos lo habían visto y habían apartado la mirada, muchos le habían tal vez mirado con conmiseración, muchos tal vez habían, posiblemente dicen: mira, otra vez lo trajeron. Muchos dirán: ¡ay, qué terrible! ¿verdad? O muchos se acostumbraron a verle allí. Y puede suceder lo mismo hoy. Muchas veces nos acostumbramos a ver a la persona sufriendo. Muchas veces nos acostumbramos a ver a las personas en necesidad. Nos acostumbramos en esto. Y en el momento que surge, el momento que Dios haga su obra a través de un prójimo, a través de usted, a través de cualquier persona, muchas personas, en vez de alegrarse, cuestionan: ¿qué negocio hizo? ¿Qué se trae? Perdemos el enfoque. Y peor todavía, cuando olvidamos que el alma aún vale más que cualquier otra situación material o condición física, y perdemos el enfoque y el propósito de Dios. Este hombre había sido tocado, bueno, hablando de una manera figurada, por las palabras de Jesucristo, y había sido sanado. Eso es poder. Pero ellos rearon de una vez que no estaban de acuerdo con que se quebrantara la ley, la tradición. Y hay toda una discusión en adelante acerca de esto. Al toque que quieren matar a Jesucristo por ello, porque perdieron el enfoque. Y esto no es de ese momento. Esto es
lo importante tal vez, o lo relevante del tema del enfoque, de enfocarnos, ¿verdad? Es que uno dice, wow, cambió el enfoque aquí, pero es que el pueblo venía así. El pueblo conocía de la profecía de que venía un Mesías, de que venía Jesucristo, venía el Salvador al mundo y vino, y dice el mismo libro de Juan, dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. La luz vino al mundo, ¿verdad? Que estaba en tiniebla, pero los suyos no le recibieron. Estaban mal enfocados. Entonces, ¿qué cuidado debemos de tener nosotros en a dónde estamos mirando o qué estamos mirando? Si nuestra expectativa es de acuerdo al propósito de Dios, para que cuando sucedan las cosas o cuando suceden las cosas, no cambiemos esta perspectiva o no cambiemos este enfoque. ¿Qué es lo que quiere usted? ¿Qué es lo que está esperando usted realmente? ¿Qué es lo que le pide usted a Dios realmente o cada momento? Qué importante que eso vaya en consonancia con lo que se ha gestado en nuestro corazón y en nuestra mente. Que esto vaya en consonancia con lo que diariamente aprendemos de su palabra, con lo que diariamente aprendemos de su mensaje. Las personas aquí no lo pudieron degustar, no lo pudieron asimilar, algo tan poderoso. Y en vez de decirle, ¿cómo? Pero si usted era que estaba ya tirado, usted, 38 años y ahora eres sano, gloria a Dios y bendito sea el Señor. El que fue sanado sí lo comprendió así. Sí sabía, obviamente, era para glorificar y honrar a Dios, pero el resto no. Es más, cuando le preguntaron esto, él dice, bueno, no sé, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda, debe tener autoridad para eso. Si tiene la autoridad para levantarme de la camilla, del lecho, del catre, tiene que tener autoridad para mucho más. Entonces ellos le preguntaron, ¿quién es este? Vea, le preguntan, ¿quién te dijo, toma tu lecho y anda? No le preguntaron, pero ¿quién fue ese que te sanó? O sea, ¿quién fue el que tuvo el poder de sanarte? ¿Quién fue el que hizo el milagro? No, le dicen bueno, ¿y quién te dijo que quebrantaras la ley tomando el lecho, tomando la camilla, el catre? ¿Quién fue el que te dijo eso? ¿Cuál es el enfoque que tenemos? Muchas veces nos centramos en la justificación porque queremos tener la capacidad de justificarnos y autojustificarnos también. Y esto se basa en que comprendemos o creemos que comprendemos y entendemos la ley de acuerdo a nuestro rol, de acuerdo a nuestra función, de acuerdo a la posición que tenemos. Y perdemos realmente cuál es el enfoque. El enfoque del amor de Dios, de la gracia de Dios, de la misericordia de Dios. Que todo esto ayuda y nos guía y nos llama al arrepentimiento, a una confesión, a glorificar a Dios, a rendir nuestra vida delante de Él, por supuesto que sí. Pero se perdió el enfoque con estos hombres. Cuando este hombre le dice, no sé realmente, dice el versículo 13, el que había sido sanado no sabía quién fuese. Recuerde que era un paralítico. Le llevaban, quedaba allí, no se podía mover. Así que lo que estaba sucediendo afuera con la manifestación que apenas estaba por empezando del ministerio de Jesucristo, él no lo conocía. Nadie le había explicado o dicho a él acerca del vino de Canaán. No le habían hablado de eso. Tal vez había escuchado rumores, pero no sabía quién era. Entonces, en el versículo 14, dice que él halla a Jesús en el templo y Jesús le dice a este hombre, dice, has sido sanado. Aquí viene otra parte importante. No peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Muchos relacionan el tema de las enfermedades con el pecado. Y creen que es que si peca se va a enfermar de alguna cosa peor. Bueno, realmente sí, porque se va a enfermar del alma, no necesariamente del cuerpo, aunque muy posiblemente también el cuerpo lo vaya a sufrir. Pero la cosa peor que le puede suceder a una persona es enfermarse del alma. El cuerpo es temporal. La carne y el hueso, la carne y la sangre no heredan el reino de Dios, no heredan la vida eterna. Más bien seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, dice el apóstol Pablo. Seremos transformados
en ese momento final, los que estemos vivos, diría Pablo. Pero este cuerpo, y lo dice allí un dicho que ya me lo habrán escuchado muchas veces, que obviamente no es mío, que dice que no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista, o sea, se acaba, esto se termina. Entonces, ¿qué es el mal peor que podemos sufrir? El mal que ha existido desde que entró el pecado al mundo en el jardín del Edén. Ese que altera la comunión del alma con Dios. Eso es lo peor que puede pasar. Entonces, mantengamos bien enfocado nuestra vida, nuestra visión, nuestra perspectiva en lo que Dios quiere para nosotros. Dios, a través del sacrificio de Jesucristo, pretende que con todo ese sacrificio nosotros acudamos a la salvación y a la sanidad del alma, no necesariamente del cuerpo. Aunque Jesucristo sí se ocupó de varios casos en los que sanó el cuerpo físicamente. Pero mayor que eso, mucho mayor que eso, es la sanidad y el perdón de pecados. Entonces, las personas que estaban allí, en vez de enfocarse en lo que Jesucristo, el poder de Jesucristo, que siguió manifestándose mucho más adelante, y todas estas cosas que hizo Jesucristo, dice el mismo escritor Juan, dice que si se escribieron, fue con ese propósito de que pudiéramos creer en Él y que creyendo en Él tengamos vida. No podemos obviar ese enfoque. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que nos pueden distraer. Puede distraernos el humanismo, puede distraernos la filosofía que siempre anda buscando conocimiento, ¿verdad? Ese amor por saber, y dice Pablo, y nunca logran el conocimiento, nunca lo alcanzan, nunca se sacian de conocer y no lo van a alcanzar. Y obviamente está aquel que duda en su corazón y duda en su mente y duda y está tan seguro de su duda que sigue dudando y no logra enfocarse en lo que Dios tiene para nosotros. Dios tiene para nosotros, para usted y para mí, bendición. Dios le ama, Dios nos ama. De tal manera, dice la Escritura, este mismo libro de Juan, de tal manera que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero cuando sucedan las cosas, no olvidemos quién las está haciendo, quién tiene el poder y la autoridad para hacerlo. Olvidémonos de los prejuicios humanos, olvidémonos de las condiciones que el ser humano desarrolla, cambia y varía constantemente buscando beneficios que en realidad no son para todos o no convienen a todos, y al final de cuentas enferman el alma, enferman el espíritu, enferman el cuerpo y todo termina. No perdamos el enfoque. Jesucristo hace maravillas en nosotros. La mayor de ellas, pues la sanidad del alma, el perdón de pecados. Y con ello, una sanidad también de lo que es físicamente, de lo que es el cuerpo, por supuesto. Pero ese no es lo importante. Lo importante es esa armonía con el Señor, ese conocerle, ese poder que hace y manifiesta Jesucristo en la vida de todos aquellos que entregan su vida en sus manos. Dice que este hombre feliz, en el versículo 15, el hombre se fue y dijo y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. No había malicia en él. Obviamente que si alguien me sana a mí de algún mal, yo voy a buscar a esta persona nuevamente si encuentro a alguien que tiene el mismo mal. Si Jesucristo le sanó de este mal, por supuesto que iba a decirle a los demás quién era el que le había hecho ese bien. En reiteradas ocasiones hay personas que están necesitando palabras de consuelo, palabras de ánimo, y nosotros las hemos recibido de parte de Dios. Usted la recibe de parte de Dios. Puede compartirla y puede compartir la fuente. La fuente es Jesucristo. La fuente es Dios. Sin malicia, sin prejuicios, con inocencia y con fe, con seguridad. ¿En quién es la fuente de todo ello? Jesucristo, pues, hace esta maravilla. Y cuando le cuestionan acerca de esto, cuando cuestionan de esto, Jesucristo dice, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo.
Recuerde eso siempre. Jesucristo siempre está ocupado por usted. Siempre está ocupado por mí. No perdamos eso de vista. Siempre está ocupado, estuvo ocupado y estará ocupado por nosotros. Su amor es grande y estará ocupado siempre por nuestra salud espiritual, por nuestra salvación, por su salvación. Siempre estará ocupado. No lo perdamos de vista por legalismos. No lo perdamos de vista por trivialidades. Mucho menos por el pecado de la envidia. Mucho menos por el pecado de la murmuración o el chisme o el prejuicio, ya se lo dije. No perdamos de vista lo que Jesucristo hace por nosotros, por usted y por mí, a causa de las circunstancias que agobian a este mundo. No lo perdamos de vista. Jesucristo te sana a través de su amor, su sangre en la cruz del Calvario, te sana del pecado y sana a todo aquel que necesita el perdón de pecado y viene a Él, y viene y se entrega a Él. Tengamos eso presente, no lo perdamos de vista, no perdamos el enfoque.